Hola, siguiendo con mi lectura de los libros de Terramar, la edición de 50 aniversario de la obra completa de Terramar de Ursula K. Le Guin, ilustrada por Charles Vess, he terminado el quinto libro, incluido en este volumen, que se titula Los cuentos de Terramar. Se publicó en 2001, 11 años después de Teanu, la novela con la que la autora pretendía poner punto y final a las historias de Terramar. Unos años después de Teanu, sus editores le pidieron que escribiera alguna historia más ambientada en este mundo, y Le Guin se dio cuenta de que para escribir otra novela necesitaba rellenar algunos huecos en la historia de Terramar. Para ello escribió 5 relatos ambientados antes, durante y después del periodo cubierto por las 4 novelas ya publicadas, y añadió una descripción del mundo de Terramar. Estos 6 textos son los que se recogen en la colección Cuentos de Terramar, algunos de los cuales ya se publicó por separado previamente. El primer relato es El Descubridor, que se podría considerar una precuela del ciclo, ya que narra sucesos ocurridos unos 300 años antes de un mago de Terramar, que explican cómo surgieron algunas de las instituciones y costumbres descritas en las novelas. Está ambientado en un tiempo en el que la sociedad está sumida en el caos debido a un vacío de poder, y los conflictos entre magos causan graves calamidades. Un joven se ve sometido a la esclavitud por un mago que prepara rituales alquímicos, pero se encontrará con una ayuda inesperada que le dará la libertad e iniciará una cadena de acontecimientos que lo llevará a Rogue cuando todavía no existía la escuela de magia. Este es uno de los relatos más largos del libro y uno de los de mayor relevancia en cuanto a sus consecuencias a largo plazo para Terramar. Rosa Oscura y Diamante es el siguiente relato, una historia de amor ocurrida en un tiempo indeterminado en el pasado reciente, ya que según la autora las historias de amor pueden suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. También plantea cómo el don de la magia es un arma de doble filo en lo que respecta al tipo de vida al que se puede aspirar. Es uno de los cuentos más cortos del libro y no me ha parecido demasiado memorable. Los Huesos de la Tierra es otra especie de precuela a Un mago de Terramar, ambientada en la isla de Gont durante la juventud de Ogion, el maestro de Gavilán, y que arroja algo de luz sobre su linaje de magos y sobre cómo la magia va más allá de lo que se enseña en Rogue. Es otro relato relativamente corto y de poca envergadura comparado con los principales de esta colección. En el Gran Pantano es la penúltima historia de la colección y sucede durante el breve periodo en el que Gavilán fue archimago. Cuenta cómo un vagabundo que resulta ser un mago es acogido por una viuda y encuentra una distracción de sus traumas ayudando a curar al ganado de la zona, afectado por un mal. Aunque tampoco es de los relatos más llamativos del volumen, sí es uno de los más introspectivos y emocionales. El último cuento, Dragón Volador, también traducido como Libélula y Dragón, es otro de los platos fuertes de esta colección, por su longitud y porque es de hecho una especie de epílogo de la cuarta novela, ambientado justo después de Teanu y antes de la siguiente, En el otro viento. Su protagonista es una muchacha que, tras recibir un nombre verdadero que se resiste a aceptar, entabla amistad con un aprendiz de mago procedente de Rogue. Aunque la cuestión de la exclusión de las mujeres de la magia es un tema recurrente en este libro, es probablemente en este relato donde se plantea de forma más directa y uno de los motivos por los que se puede considerar una continuación de Teanu, no solo en el sentido temporal. Las descripciones del bosque inmanente de Rogue que se dan en este relato y también en el primero me parecen literariamente de lo mejor de este volumen, ya que tienen una cualidad mística que a su vez tiene relación con la filosofía taoísta con la que simpatizaba Le Guin y con la idea del equilibrio natural, que es la piedra angular de todo el ciclo. Por último, el libro también incluye un texto llamado Una descripción de Terramar, que no es un relato sino una especie de ensayo sobre los habitantes, la geografía, los idiomas, las leyendas, la historia y la magia de este mundo. En general, material complementario que la autora recopiló y revisó para facilitar su labor a la hora de escribir este libro, ya que los cuentos ocurren en diferentes momentos de la historia de Terramar, y por tanto Le Guin necesitaba aclarar su evolución desde la creación del archipiélago hasta los últimos acontecimientos relatados en las novelas. Reconozco que este texto es uno de los que más me han gustado del libro, ya que va más en línea de lo que busco cuando leo fantasía. Leyendas, historias, geografía de un mundo inventado, más que introspección psicológica de los personajes o una transposición de problemas del mundo real, que aunque me resultan interesantes creo que son más fácilmente tratables en otro tipo de literatura. En este texto también queda aún más claro si cabe el hecho de que esta serie está enormemente influenciada por la obra de Tolkien, ya no solo en el enfoque general, sino en los detalles, a pesar de que por otra parte intenta subvertir algunos de sus tropos. Una descripción de Terramar recuerda claramente a los apéndices del Señor de los Anillos, aunque es un texto más breve y más fácil de leer, y no incluye esos detalles por los que se considera a Tolkien una especie de nerd. Largas listas genealógicas y dinásticas, tablas de letras y runas y descripción de la pronunciación de los idiomas inventados. Elementos que a mí personalmente me gustan, pero que reconozco que probablemente no interesan a la mayoría de los lectores. Un detalle curioso es que en la versión original en inglés se ve que en algunos de los versos que cita Le Guin está usando estrofas del tipo que se usaban en inglés antiguo, algo que Tolkien hizo previamente, por ejemplo en el poema del Anillo.
Estas estrofas se basan en la literación de las sílabas acentuadas del verso y no en la rima. Otro elemento en el que Lewin sigue a Tolkien de cerca, aunque parece que no se da cuenta, es en su fascinación por los árboles, hasta el punto de que llegó a decir que se considera a sí misma la escritora de ciencia ficción más arbórea. También me ha parecido digno de mención que al describir la mitología de Kargat, que juega un papel tan importante en las tumbas de Atuan, se nota claramente la influencia de las teorías antropológicas que postulan un contraste entre una religión que adoraba a una diosa madre de la tierra, como se cree que ocurría en algunas religiones neolíticas, y la que considera al dios del cielo como la divinidad más poderosa, tal como ocurre con las religiones antiguas de los pueblos indoeuropeos. Lo que se describe sobre la evolución de la religión en Kargat es la sustitución de la diosa madre por el dios del cielo como divinidad principal, algo tomado directamente de teorías que, aunque controvertidas, son corrientes dentro de la antropología, disciplina con la que parece que Lewin estaba bastante familiarizada, como se puede deducir de bastantes detalles dentro de la novela de las tumbas de Atuan. Volviendo a Cuentos de Terramar, resultan muy interesantes los comentarios de la autora en el prólogo y el epílogo, al igual que pasa con otros libros de la saga. Para Lewin, el proceso de composición de estos textos y otros de la serie se parece más a una investigación que a una invención de historias sobre la marcha. Según describe, cuando terminó de escribir Tehanu, consideró que había llegado al presente de la historia de Terramar. Con el paso de los años se dio cuenta de que habían estado ocurriendo más cosas en este mundo mientras ella no prestaba atención, y también que había cosas del pasado que no comprendía del todo y que necesitaba investigar. Por ejemplo, cómo se había llegado a fundar la escuela de magia de Rogue y por qué las mujeres habían quedado excluidas de ella. Por eso este libro está pensado como una especie de complemento de la tetralogía de novelas y especialmente como una exploración y extensión de los temas tratados en Tehanu, por lo que aunque en principio se podría leer por separado, la propia autora advierte que sería mejor leerlo después de las otras novelas. Hablando en general, conforme progresa la serie cada vez se nota más que la fantasía es una excusa para tratar ciertas problemáticas del mundo real. Por ejemplo, el elemento de la magia en el que más se insiste es el del equilibrio de la naturaleza, que es una especie de ecologismo o taoísmo levemente filtrado por una estética de fantasía. Cuando los cambios respecto al mundo real son algo más que superficiales, como es el caso de los dragones o de la magia de los nombres, no son originales, sino una reutilización de estereotipos de la fantasía clásica o incluso anteriores, sacados de la mitología o del folclore. La magia de los nombres verdaderos es verdad que aunque no sea totalmente original, está muy bien desarrollada, pero creo que esta idea se explora hasta su límite en la primera novela, y las demás tienen poco que añadir a este respecto. En mi opinión, la voluntad de subversión de estereotipos de la fantasía clásica desde el feminismo y desde la perspectiva de los desfavorecidos, que cada vez es mayor conforme avanza la serie, desgraciadamente lleva a que lo fantástico se pierda por el camino, y los libros de Terramar de Tehanu en adelante sean efectivamente libros de crítica social con gran componente psicológico. Esto no es algo negativo de por sí, incluso puede ser apreciado como contribución a la hora de liberar a la fantasía del estigma de baja de literatura o literatura superficial para adolescentes, demostrando que, al igual que ocurre con la ciencia ficción, son recursos y ambientaciones que se pueden aplicar a diversas temáticas, y que es el mayor o menor acierto al tratar estos temas lo que da la medida de la mayor o menor calidad y profundidad de la historia, no el hecho de que en dichas historias intervengan magos, extraterrestres o robots. No obstante, me queda la duda de que una temática como el feminismo se pueda tratar más allá de lo superficial y lo trillado ambientándola en un mundo diferente del nuestro, ya que precisamente lo que permitiría tratar con profundidad este tema sería el recurrir a los elementos de nuestra sociedad y nuestra historia que hacen que tenga sentido siquiera plantear el problema. Por ello, este tratamiento se queda en una simple ilustración y transposición del problema del sexismo que no da ocasión a un análisis más profundo y aplicable a nuestra sociedad, aunque sí puede tener sentido como activismo, que es probablemente lo que pretende la autora. Curiosamente, me da la impresión de que la evolución de la serie de Terramar hacia estas temáticas la va convirtiendo progresivamente en una obra más maniqueísta de lo que era en un mago de Terramar, hasta el punto de que al avanzar la serie podemos discernir cada vez más claramente personajes malvados, personajes con graves defectos, aunque no claramente malintencionados, y personajes bondadosos y en sintonía con la naturaleza y el mundo. En el prólogo de estos cuentos de Terramar, Ursula K. Le Guin critica la fantasía estereotipada y del montón. Dice que en un mundo cambiante, la gente mira a los reinos de la fantasía buscando estabilidad, verdades antiguas, simplicidades inmutables, y los engranajes del capitalismo los producen. La oferta encuentra la demanda, la fantasía se convierte en un producto, en una industria. La fantasía convertida en producto no corre riesgo, no inventa nada, pero imita y trivializa. Bajo mi punto de vista, que puede ser altamente discutible, Le Guin ha corrido riesgos. Ha tratado de sacar a los lectores de fantasía de la zona de confort en ciertos aspectos,
Concretamente se pueden mencionar el racismo, sexismo y belicismo inconsciente que se pueden achacar a otros autores, pero creo que como efecto secundario, conforme avanza la serie de Terramar, el componente de fantasía cada vez queda más reducido. Y lo peor es que parece que se reciclan los temas, lugares y elementos fantásticos, sin que prácticamente se aporte nada nuevo a partir del segundo libro. ¿Cuántos lugares en Terramar son claramente distinguibles y están descritos con algo de detalle, aparte de la isla de Rogue y las tumbas de Atuan? ¿Qué se añade a la mitología, a la historia, a nuestro conocimiento de la magia después del segundo libro? En mi opinión, mucho menos de lo que se añadió en los dos primeros. Le Guin ha decidido tomar un camino que lleva a convertir la serie de Terramar en una especie de sucedáneo de literatura realista, social y psicológica, manteniendo el disfraz de fantasía para no ahuyentar a los lectores ya enganchados a un mago de Terramar. Su intención me parece respetable e incluso loable, pero en mi caso el resultado como lector es que conforme avanza la serie cada vez me resulta más repetitiva y carente de interés en el aspecto fantástico. Incluso algunos temas creo que han envejecido mal. Por ejemplo, el tratamiento de la cuestión de la raza de los personajes me parece superficial, aunque fuera revolucionario en su época simplemente por mencionar que los protagonistas no eran blancos. Tampoco creo que se pueda hacer una crítica seria del sexismo en un mundo fantástico, cuyos nexos con la historia y la sociedad de nuestro mundo son tenues en el mejor de los casos. Y respecto al maniqueísmo y el belicismo, después de las dos primeras novelas creo que la autora no consigue apartarse tanto de los tópicos como era su intención. Por suerte, aunque llega a un punto de cierto cansancio con la tónica que ha tomado la serie, especialmente en los últimos libros, tan solo me queda ya la última novela por leer, con lo cual la curiosidad hará que no me suponga un problema, no me suponga un esfuerzo el completar este ciclo. Gracias y hasta el próximo vídeo.